El caso del Rancho Izaguirre. ¿Accidente o crimen encubierto? ¿Qué harías si supieras que los principales sospechosos en un caso no solo siguen en libertad, sino que han sido protegidos por un sistema que debería garantizar justicia? Hoy terminamos este especial sobre el Rancho Izaguirre, un lugar que se ha convertido en sinónimo de silencio, manipulación y dolor. Un caso donde las versiones cambiaron una y otra vez, donde testigos clave fueron ignorados, y donde la verdad parece estar enterrada, justo como el cuerpo de Gabriela en ese terreno maldito. ¿Por qué se tardaron tantos días en encontrar el cuerpo si la zona ya había sido revisada por la policía? ¿Quién ordenó que se retiraran los carteles de búsqueda? ¿Qué intereses había detrás de esa decisión? ¿Por qué se filtraron imágenes falsas y se construyó una narrativa que no resiste el más mínimo análisis forense? ¿Qué sabe realmente la familia Izaguirre? ¿Y por qué nadie les exige respuestas? ¿Estamos ante un simple encubrimiento o frente a una red mucho más poderosa de influencias, dinero y corrupción? En este canal, Enigma sin resolver, no aceptamos versiones oficiales sin cuestionarlas, porque cuando una madre grita desesperada por justicia, cuando un pueblo entero duda de lo que se dijo, es señal de que la verdad aún no ha sido contada. Si este video te impactó, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos cada pista, cada incoherencia, porque incluso cuando quieren esconderla, la verdad siempre encuentra el camino. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que hubo encubrimiento en el caso Rancho Izaguirre? ¿Qué piensas de las contradicciones en los testimonios? Queremos leer tu opinión. Desde cualquier parte del mundo donde estés, gracias por investigar con nosotros, porque los enigmas no se resuelven solos, se enfrentan con preguntas valientes. Rancho Izaguirre, el silencio que sepulta vidas. ¿Qué pasaría si el lugar más aterrador de México no fuera una prisión ni un cementerio, sino una simple facenda en medio del campo? El caso del Rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco, ha sido calificado por algunos como el nuevo campo de exterminio de México, pero detrás de las alarmantes cifras, de los huesos calcinados y de los testimonios silenciados, hay una pregunta que muchos prefieren no responder: ¿cuántos cuerpos descansan bajo la tierra removida y cuántas verdades fueron enterradas con ellos? Ubicado a apenas 50 kilómetros de Guadalajara, este terreno árido y aparentemente inofensivo fue escenario de una de las revelaciones más perturbadoras de los últimos tiempos. A simple vista, parecía un rancho cualquiera, pero bajo esa tierra dormida, los colectivos de buscadores de desaparecidos encontraron más de 1,800 objetos personales, ropa, documentos, casquillos, fragmentos óseos y, lo más grave, pruebas ignoradas previamente por las autoridades. ¿Cómo es posible que la Guardia Nacional, con retroexcavadoras y binomios caninos, no encontrara nada, mientras que los familiares de desaparecidos desenterraban restos con cada paletada? ¿Por qué después del operativo oficial se impuso un silencio institucional, que solo se rompió gracias a una llamada anónima de un sobreviviente? El colectivo Guerreros Buscadores fue el primero en ingresar realmente al rancho con la intención de encontrar algo. Lo que hallaron fue tan brutal que, aún hoy, muchas voces oficiales prefieren no nombrarlo por lo que es. Según testimonios de 1920 sobrevivientes, el lugar funcionaba como centro de reclutamiento forzado del cártel Jalisco Nueva Generación, donde jóvenes eran entrenados bajo amenazas, sometidos a torturas, y los que no sobrevivían eran incinerados. Pero si esto se sabía desde 2024, ¿por qué no se investigó antes? ¿Quién permitió que esto continuara durante más de una década? Las autoridades sabían de la existencia del rancho desde al menos septiembre de ese año, cuando realizaron una incursión y detuvieron a 10 personas. Sin embargo, no procesaron huellas, no analizaron los vehículos encontrados, 3 de los cuales fueron robados posteriormente, y no reportaron fragmentos óseos. La criminóloga Yuriria Rodríguez Castro lo dijo claramente: si entras con la intención de no querer encontrar nada, no vas a encontrar nada, aunque lo tengas en la cara. Quédate con nosotros. En los próximos bloques, te llevaremos a través de los testimonios más escalofriantes, las omisiones más descaradas y las verdades que siguen intentando enterrar. Y si no lo has hecho todavía,
Suscríbete al canal Enigma sin resolver, activa la campanita y ayúdanos a seguir desenterrando lo que muchos quieren mantener oculto. Coméntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo y si habías escuchado antes sobre el Rancho Izaguirre, los sobrevivientes, reclutamiento forzado, tortura y terror. La historia de Rancho Izaguirre no comienza con huesos ni con retroexcavadoras. Comienza con los gritos apagados de los que escaparon vivos del infierno. Fueron ellos, los sobrevivientes, quienes se atrevieron a romper el silencio, sacando a la luz una realidad tan perturbadora que aún hoy intenta ser ignorada. Según informes recopilados por la prensa independiente y grupos de búsqueda, Rancho Izaguirre operaba como un centro de adiestramiento clandestino do Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Jóvenes desaparecidos en diversas regiones de Jalisco, Michoacán e incluso la Ciudad de México fueron llevados allí a la fuerza, sin explicación alguna. Al llegar, descubrieron que estaban cautivos, y así comenzó el entrenamiento. Pero esto no era un campo de entrenamiento cualquiera, era una fábrica de deshumanización. Los sobrevivientes relatan sesiones de tortura, palizas brutales, pruebas de lealtad forzadas e incluso simulacros de ejecución. Algunos fueron obligados a luchar entre sí, otros matar a alguien para probar que estaba listo. Quien se negó, fue asesinado y quemado allí mismo. Uno de los relatos más impactantes provino de un joven que logró escapar y se comunicó con el colectivo Guerreros Buscadores. Él afirmó que alrededor de 50 personas quedaron atrapadas en el lugar al mismo tiempo, viviendo bajo vigilancia armada las 24 horas. También dijo que quien no obedecía era enterrado detrás del cobertizo. Estas palabras fueron el detonante de una nueva expedición al rancho, y fue solo entonces, con la llegada de los colectivos y la prensa alternativa, que la gente empezó a excavar y empezaron a emerger los primeros restos humanos. En total, más de 3.000 fragmentos de hueso, muchos de ellos con claras señales de incineración. Junto a los huesos se encontraron carteras, documentos, ropa de mujer, maletas, mochilas, celulares y docenas de armas de fuego percutidas. La frialdad de los detalles es repugnante. Uno de los hallazgos más simbólicos fue un mochila escolar con cuaderno de dibujo infantil en su interior un pequeño zapato con una pulsera de colores. La presencia de estos objetos levantó una sospecha aún más grave. ¿Había menores entre las víctimas? Lo más aterrador es que los propios supervivientes dicen que el rancho era solo uno de los muchos utilizados por el CJNG para entrenar y castigar. Según ellos, otros sitios similares se extendieron por todo Jalisco, pero con la connivencia u omisión de las autoridades locales. Una sobreviviente, identificada solo como María, dijo al diario Milenio: «Seguimos enterrando a nuestros camaradas. Cuando no teníamos escapatoria fingíamos lealtad. Sé que estoy vivo porque alguien dentro se apiadó de mí y me ayudó a escapar, pero nunca olvidaré el olor a carne quemada». Esta no es una historia de números ni estadísticas, es una historia de personas que fueron secuestradas, silenciadas, borradas y luego enterradas en silencio, en un rancho que nadie quería mirar de cerca. En el siguiente bloque expondremos las más graves fallas y contradicciones en la investigación oficial, incluido el operativo de la Guardia Nacional que no encontró nada, y posibles encubrimientos de las autoridades. La farsa de la investigación oficial, si los sobrevivientes hablaron, si se encontraron los huesos, si las familias ya lo sabían, ¿por qué las autoridades no actuaron antes? La respuesta a esa pregunta plantea una de las partes más repugnantes del caso Rancho Izaguirre: la posible omisión o complicidad de las autoridades mexicanas. Según los equipos de búsqueda, los primeros informes de actividad sospechosa en el rancho llegaron en 2022, 2 años antes de las excavaciones. Los residentes de la zona reportaron movimientos extraños, ruidos de disparos durante la madrugada e incluso olor a carne quemada que viene del lugar. Todo se comunicó a la policía local. La respuesta: silencio. En 2023, tras más desapariciones en la región de Tlajomulco y Zapopan, familiares comenzaron a investigar. Cruzaron registros de GPS, testimonios anónimos e información
públicas sobre personas desaparecidas. Varios nombres condujeron al mismo punto: Rancho Izaguirre. Ante la presión popular, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco organizaron un operativo en el lugar a mediados de 2023. El resultado oficial: no se encontró evidencia de actividad criminal en el rancho, decía el comunicado en aquel momento. No se realizaron excavaciones, no se supo de ningún superviviente, no se recuperaron fragmentos. Solo meses después, cuando los equipos de 1900 búsqueda decidieron ir por su cuenta y cavar con sus propias manos, comenzaron a aparecer huesos, miles de fragmentos enterrados a pocos metros bajo la superficie. ¿Cómo explicar esto? Las imágenes grabadas por las madres de búsqueda muestran lo que parece ser un encubrimiento deliberado, cobertizos con rastros de sangre, agujeros rellenos de cal, ropa parcialmente quemada tirada entre los arbustos. Todo estaba allí, y las autoridades dijeron no haberlo visto. La situación empeoró aún más cuando, en 2024, se reveló que el rancho pertenecía a un ex policía de Jalisco, actualmente desaparecido y con presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, esta información se omitió de la versión oficial durante meses. Guadalupe Aguilar, líder del colectivo Fundenl, hizo una acusación directa en conferencia de prensa. Creemos que hubo un intento de proteger al cártel y ocultar el verdadero propósito de este rancho. Nos dijeron que era solo basura, pero encontramos restos humanos, objetos personales y evidencia de tortura. Otro detalle alarmante fue el trato que se dio al lugar tras los descubrimientos. No hubo aislamiento de la zona, ni protección de restos. Esto comprometió por completo la investigación criminal. Muchos familiares denuncian que objetos y fragmentos desaparecieron entre una visita y otra. El rancho tampoco fue incluido formalmente en ninguna investigación federal sobre crímenes de lesa humanidad, ni como posible centro clandestino de detención. A pesar de la magnitud del descubrimiento, el gobierno trató el caso como común, desestimando la narrativa como desapariciones aisladas. Lo cierto es que para muchos, Rancho Izaguirre no era ningún secreto para las autoridades. Fue solo otra parte de la maquinaria de violencia y silencio que domina vastas zonas de México, donde quienes realmente gobiernan no son los gobernantes, sino los cárteles. En el siguiente bloque profundizaremos en la conexión entre o Rancho Izaguirre o Cartel Jalisco Nueva Generación, SECO-TNG, revelando cómo este lugar funcionó como centro de tortura, entrenamiento y eliminación para fortalecer el brazo armado del cártel, la máquina de muerte del SECO-TNG. A medida que la investigación profundiza, surge un nombre que se repite como un eco oscuro: Cartel Jalisco Nueva Generación, o SECO-TNG. Segundo diversos relatos de sobrevivientes, o Rancho Izaguirre no era solo un cementerio clandestino, era un centro operativo donde el cártel entrenaba, torturaba, ejecutaba y desaparecía a aquellos que consideraba desechables. Pero ¿cómo funcionaba esta máquina de muerte? Las víctimas llevadas al rancho eran, en su mayoría, personas secuestradas en ciudades vecinas, consumidores de drogas, jóvenes pobres, miembros de cárteles rivales e incluso inocentes confundidos. Allí, fueron sometidos a sesiones de tortura física y psicológica. Algunos sirvieron como ejemplos, otros como sujetos de prueba para los reclutas. Un exmiembro del cártel que cooperó con la justicia describió el rancho como un campo de entrenamiento. Según él, los nuevos asesinos se vieron obligados a matar con machetes, pistolas o fuego como forma de demostrar lealtad. Las víctimas rara vez morían rápidamente. La crueldad era el método. Las estructuras del rancho confirman esta función. Almacenes con paredes recubiertas de espuma acústica para ahogar los gritos, manchas con marcas de cadena en el suelo, utilizado para sujetar a las víctimas, hornos improvisados y grandes agujeros con tintos y cal, donde los cuerpos fueron incinerados o enterrados. Las imágenes publicadas por los equipos de búsqueda también muestran fregaderos industriales, mangueras y bidones de productos químicos. No se trataba solo de matar, se trataba de hacer desaparecer cualquier rastro, explicó uno de los investigadores. La brutalidad fue tan grande que algunos restos encontrados tenían marcas de punción en los huesos, lo que indica mutilaciones en vida.
Otros estaban carbonizados, mezclados con ceniza de madera y basura, fragmentos de ropa, teléfonos celulares quemados e incluso documentos carbonizados refuerzan esta teoría. El rancho era una zona de matanza. Uno de los testimonios más impactantes provino de una mujer que logró escapar en 2023. Dijo que fue secuestrada por error, llevada al rancho y allí presenció ejecuciones en serie. Lo grababan todo. Querían demostrarles a sus jefes que estaban haciendo bien su trabajo, informó. También vio a adolescentes de entre 14 y 17 años siendo entrenados para matar. Investigadores independientes sugieren que el rancho estaba controlado por una célula específica dentro del CJNG, conocida como Grupo Élite, una de las ramas más sanguinarias de la organización. Esta célula opera principalmente en Jalisco, Veracruz y Michoacán, y es conocida por sus métodos de terror. Y lo más inquietante, hay indicios de que algunos policías locales y estatales hicieron la vista gorda o colaboraron directamente. Varios familiares denunciaron que sus hijos habían desaparecido, poco después de ser abordado por supuestas patrullas policiales, y sus celulares recién volvieron a transmitir señal cuando estaban a escasos metros de Rancho Izaguirre. Según el periódico El Universal, las investigaciones federales incluso interceptaron conversaciones entre miembros del cártel que se referían al rancho como el crematorio. Era un secreto que se decía abiertamente entre criminales. Aún así, nunca hubo una verdadera operación para desmantelar el lugar ni arrestos de alto perfil relacionados con este centro. Lo que tenemos son sobrevivientes traumatizados, familias devastadas y un rancho que sigue siendo un símbolo del terror. En el último bloque mostraremos quiénes son las madres buscadoras que desafiaron todo esto y revelaron lo que las autoridades ocultaron. No tienen armas, no tienen protección, pero son los únicos que han decidido enfrentarse a la oscuridad y entrar al infierno. Silencio, miedo y búsqueda de justicia. Con los cuerpos identificados, las autoridades nicaragüenses anunciaron la apertura de procesos judiciales contra José Izaguirre, el patriarca del rancho, pero el silencio en torno al caso permaneció denso. Los residentes locales reportaron temor a involucrarse, e incluso después del arresto del principal sospechoso, muchos prefirieron no hablar. El ambiente en el pueblo era de luto, tensión y desconfianza. Las preguntas más importantes seguían sin respuesta. ¿Por qué asesinaron a estas mujeres? ¿Hubo más personas involucradas? ¿El rancho había sido escenario de otros crímenes en el pasado? El lugar, antes conocido por sus fiestas y eventos discretos, se ha convertido en un escenario de terror fúnebre. Las redes sociales locales se han visto inundadas de homenajes, quejas y teorías. Algunos creen que José no actuó solo, otros dicen que el lugar era frecuentado por personas influyentes y que esto podría estar detrás de la lentitud de la investigación. La sospecha de una posible trata de mujeres, rituales de abuso y encubrimiento institucional comenzó a aparecer como una sombra inquietante. Las familias de las víctimas siguen luchando. Exigen justicia, investigaciones serias y visibilidad. Muchos afirman que estas son feminicidios sistemáticos, ignoradas por un sistema que constantemente no protege a las mujeres. Mi hija no era un problema, tenía sueños, tenía planes, declaró una de las madres durante una vigilia frente al rancho, sosteniendo una vela con el nombre de su hija, grabado. Hasta el día de hoy, no se sabe a ciencia cierta cuántas mujeres pasaron por Rancho Izaguirre y desaparecieron. Las investigaciones continúan, pero el progreso es lento. Expertos en criminología y derechos humanos instan a que el caso no caiga en el olvido. La tragedia expone una profunda herida en la sociedad nicaragüense: la violencia contra las mujeres, la impunidad y el miedo a denunciar. Este fue el sombrío caso de Rancho Izaguirre, un lugar que durante años albergó un verdadero infierno para mujeres vulnerables. Los descubrimientos recientes son solo la punta del iceberg. ¿Qué más se esconde tras esos muros silenciosos? ¿Cuántas voces fueron silenciadas allí, jamás escuchadas? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que José Izaguirre actuó solo? ¿O hay una red de poder detrás de este caso? Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video y mantén viva la memoria de las víctimas. Que estas mujeres no caigan en el olvido.
que la verdad, por oscura que sea, salga a la luz. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal Resolvedor de Pecados de Enigma, activa la campana y sigue las investigaciones más oscuras y perturbadoras del mundo real. Aviso legal. Nuestro objetivo es tratar estos casos con el máximo respeto por las víctimas y sus familias. Si tiene alguna información o solicitud relevante sobre este video, contáctenos.